Nunca pensé que terminaría aquí. En esta ciudad enorme y fría, entre personas que hablan diferente, miran diferente, viven diferente. Pero el destino rara vez pregunta. Simplemente te toma de la mano y te lleva a donde tal vez no pertenezcas. Mi familia necesitaba dinero. Mi padre ya no podía trabajar, mis hermanos menores me miraban con esperanza. Cuando mi tía encontró un trabajo para mí en una casa adinerada, no hice preguntas. Lo acepté, porque era lo que debía hacer. La casa era como un palacio. Techos altos, pisos de mármol, cuadros que probablemente costaban más de lo que había visto en toda mi vida. Los dueños eran estrictos, pero justos. Aprendí a ser invisible, a hacer mi trabajo rápido y en silencio. Pero había alguien que rompía todo ese orden. Mark. No lo veía a menudo, pero cada vez que aparecía, el aire se llenaba de tensión. Un policía. Venía a la casa como amigo de los dueños, a veces se quedaba a cenar, hablaba con voz fuerte, segura, con un toque de cinismo. Veía el mundo de una manera diferente a la mía. Sus opiniones, a veces me asustaban. A veces me irritaban. Pero no podía negarlo, me llamaba la atención. Me enfadaba conmigo misma por eso. No estaba bien. Ni siquiera entendía qué era exactamente lo que me atraía de él, su confianza. ¿La media sonrisa que siempre parecía burlarse del mundo? ¿O el hecho de que no temía a nadie ni a nada? Casi no hablábamos. Frases cortas, miradas furtivas. Pero cuanto más duraba, más fuerte se volvía el hilo invisible entre nosotros. Y entonces, una noche, todo cambió. Me quedé en la casa más tarde de lo habitual, ordenando el estudio. Todos se habían ido. La puerta se abrió, me giré y me quedé inmóvil. Mark. No sabía por qué había regresado. Se apoyó en el marco de la puerta, observándome. ¿Siempre trabajas hasta tarde? Su voz era tranquila, pero había una suavidad extraña en ella. A veces, bajé la mirada, evitando sus ojos. ¿Tienes miedo de mí? Quise decir no, pero las palabras se quedaron atrapadas. No tenía miedo de él. Tenía miedo de lo que sentía. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Sentí su mirada sobre mí, pero no pude levantar la vista. Mi corazón latía como si estuviera al borde de un precipicio. Esa noche, los límites comenzaron a desdibujarse. Haré una breve pausa. Escriban en los comentarios desde donde están escuchando, su ciudad o país. ¿Han vivido algo parecido en su vida? Sus pensamientos y experiencias son muy importantes. No olviden suscribirse para no perderse la continuación. Y ahora, sigo. Sabía que había ido demasiado lejos. Que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Pero, ¿por qué no podía detenerme? Nuestros encuentros eran raros y secretos. Momentos fugaces, robados a la realidad. Miradas que decían más que las palabras. Pequeños roces, a veces accidentales, a veces premeditados. Cada vez que veía a Mark, el miedo se encendía en mi pecho, pero era inmediatamente ahogado por algo prohibido, algo embriagador. Durante el día, era la sirvienta perfecta, silenciosa, invisible, con la mirada baja. Pero por la noche, en las sombras de las calles estrechas, me convertía en otra persona. Una mujer que podía elegir. Una mujer que podía sentir. Pero con ello venía la culpa. Pensaba a menudo en mi hogar. En mi madre, que nunca podría comprender. En mis hermanos pequeños, que creían en mí. No sabían la tormenta que rugía dentro de mí. El peligro que ahora respiraba en mi nuca. Mark también estaba cambiando. Su sarcasmo habitual desaparecía cuando estábamos solos. En su mirada había algo intenso, algo peligroso, pero no hostil. Me miraba de una manera en que nadie jamás lo había hecho. Estás demasiado cerca, susurré una noche cuando se acercó a mí. Lo sé, su voz era baja, tensa. Pero no se apartó. Y yo tampoco. Esconderlo se volvía cada vez más difícil. Un día, sentí que alguien me observaba. Fue una sensación fugaz, una mirada, una presencia que apenas percibí. Quizás solo era mi paranoia. Pero días después, empezaron a aparecer las señales. La señora de la casa, que de repente me miraba de otra manera. Los sirvientes, que callaban cuando entraba. Alguien lo sabía. ¿O era solo mi imaginación? El miedo y la emoción se entrelazaron en un solo sentimiento.
Ya no distinguía la línea entre la verdad y la fantasía. Pero algo era seguro, algo estaba a punto de suceder. No sabía quién había hablado. Tal vez fue una de las sirvientas que notó mis desapariciones nocturnas. Tal vez alguien escuchó nuestras breves conversaciones en las sombras. O quizás fue intencional, alguien no soportaba la idea de que yo, una simple empleada, me atreviera a cruzar la línea. La verdad salió a la luz de repente y sin piedad. Lo supe en cuanto vi los ojos de mi señora. Me observaba en silencio mientras ponía la mesa, pero en su mirada no solo había sospecha, había furia. Mi estómago se encogió. «Lárgate», dijo antes de que pudiera hablar. No pregunté por qué. Lo entendí. Media hora después, mi bolso estaba en la puerta y el dueño de la casa me miraba con desprecio. «Si intentas volver, si tu familia se entera, no terminó». No hacía falta. Sabía que podía hacer mi vida imposible. Pero lo peor aún estaba por llegar. Intenté buscar a Mark. Quería decirle que todo había terminado, que me iba. Pero cuando lo vi, entendí que no tenía que decir nada. Él ya lo sabía. Su seguridad habitual había desaparecido. Parecía cansado. ¿Se enteraron?, pregunté, sintiendo el miedo en mi garganta. Se enteraron. Mis manos temblaban. ¿Y ahora qué? No respondió de inmediato. Esto es malo, Aisa, dijo finalmente, y su voz tenía algo que me hizo quedarme helada. ¿Malo para mí? ¿O para ti? No me miró a los ojos. Y entonces lo supe. Nunca fue una coincidencia. Era un juego. Un desafío. Quería probar límites, los míos, los suyos, los del mundo. El frío me recorrió el cuerpo. Me alejé. Mark me miró, y por un instante, creí ver arrepentimiento en sus ojos. Nunca quise que terminara así. Pero ya no le creía. Me fui sin mirar atrás. Ahora tenía que elegir. ¿Regresar a casa y tratar de olvidar? ¿O empezar de nuevo, aceptando mi destino? No tenía la respuesta. Pero sí sabía algo, no había vuelta atrás. Escriban en los comentarios qué piensan de esta historia. ¿Han vivido algo parecido en su vida? Sus pensamientos y opiniones son increíblemente importantes, y leo cada comentario. Aprecio a cada uno de ustedes, y su apoyo significa mucho para mí. No olviden suscribirse y dejar un like para no perderse más historias emocionantes. Escriban en los comentarios no hay vuelta atrás para que sepa que escucharon la historia hasta el final. Les deseo un excelente día, y nos vemos en el próximo episodio.